Adelante, compañeros en estudios. Gracias por esta encuesta preparada por la producción y por supuesto que todos tenemos derecho a una familia y como tal también tenemos el derecho de educarla. Como tal también los padres tenemos el absoluto derecho de criar a nuestros hijos bajo los principios y los valores y no dejar que el Estado intervenga en eso porque ese es nuestro derecho. ¿Es así o no es así, doctor Tapia? Bienvenido y seguimos conversando, doctor. Así es. El derecho es la capacidad del ser humano para lícita y legalmente ejercer una facultad que surge de su propia naturaleza, de su propio ser. Entonces, el ser humano, en la medida que es autoconsciente de su existencia, en la medida de que puede conocer otras cosas, pero también puede conocerse a sí mismo, se siente criatura y siente la necesidad de creer que hay un creador. Esto es algo íntimo de la conciencia individual, de la relación que uno puede lograr en relacionarse, en descubrir, en develar y en vivir conforme a lo que Dios le va manifestando en su vida. Eso no lo puede hacer un congresista con la pretensión de que va a regular la religión en el Perú, como dice el proyecto este. Y por eso es que, si bien el proyecto empieza diciendo que las entidades religiosas se establecen bajo la libertad que les brinda la Constitución, pero la Constitución solamente dice que los ciudadanos peruanos tenemos como derecho fundamental, porque al final el Estado y la sociedad existen para el servicio de la persona humana y que ese fin no es uno de los fines del Estado, es el fin supremo, o sea, el fin principal, que el Estado y la sociedad existen es para que la persona humana sea servida. Sin embargo, lo que escribe el primer párrafo se borra con el segundo, cuando dice que las entidades religiosas se deben regir por principios, valores, cultura y prácticas democráticas. Ahora, ¿cuál es el principio democrático? El principio democrático es la soberanía popular. ¿Es aplicable la soberanía popular a la fe religiosa mía? O sea, ¿la mayoría podría decidir qué es lo que yo debo creer? No, porque la conciencia religiosa es individual. Así es. Segundo, por los valores democráticos. ¿Cuáles son los valores democráticos? O sea, ¿qué vale de la democracia? Fundamentalmente la libertad. Entonces sería una negación decir que las entidades religiosas es una expresión de la libertad, creer en conciencia, con libertad en lo que uno quiere creer, y por otro lado decir que es un valor democrático. Si ya estaba expresado que el derecho fundamental es la libertad de religión. Cultura democrática. ¿Qué es la cultura democrática? Es el desarrollo de las ciencias y las prácticas y las metodologías para que la ciudadanía se informe, decida, vote y elija autoridades. ¿Y cuánto tiempo deben durar estas autoridades? Por ejemplo, en Estados Unidos se elige al presidente por 4 años, en el Perú por 5, en Francia por 7. O sea, la cultura democrática es según la costumbre de cada historia de cada país, según ha configurado políticamente. Entonces, se va a incluir la cultura democrática, que es política, en la libertad religiosa. Y luego, las prácticas democráticas. ¿Cuál es la práctica democrática? Hacer una asamblea y que decida la mayoría. Entonces ahora para los 10 mandamientos, según esta desacertada forma de hacer un proyecto de ley sobre libertad religiosa,
es que tendríamos que traer los 10 mandamientos, citar a una asamblea, convocar a Dios, que fue el autor, para que esté presente, y entre todos, y Dios tendrá un voto, decidir si los 10 mandamientos continúan o no. Es ridículo. Exacto. Realmente. Esta es la interpretación tal cual está redactado este artículo. Lamentablemente tiene una mala redacción que eso propicia otra interpretación a él probablemente hubiera querido dar. ¿No es así? Claro, mire, la mejor manera de expresar la honestidad cuando uno comete un error es corregirlo. Así es. Y la única corrección posible de este proyecto 3449 es que se retire. Que se retire por sus autores, porque no juzgamos su intención. No queremos, en principio, imputarles una responsabilidad moral de que han querido hacer daño a la religión en el Perú. Simplemente han cometido un error, con la mejor intención, pero mejor es que la retiren. El proyecto 3149 no puede ir. No solamente sino también lo otro, porque realmente también adolece de un buen entendimiento, dada también la redacción insuficiente que tienen, ¿no es así, doctor? Ahora, todos sabemos que los jueces a veces no son justos, pese a que se llaman jueces. Los jueces son los que hacen la justicia. Y en eso la Sagrada Escritura, la Biblia, está llena de casos. ¿No? Siempre se está hablando de que el juez sea justo con la viuda, con el inocente, con el pobre, etcétera. O sea, este defecto de los jueces de no servir a la justicia es histórica y está registrada en la Biblia. Bueno, pero sin embargo en este proyecto de ley dice que se prohíben. Entonces, cuando hay una prohibición, ya estamos llamando a un juez que va a decidir. Se prohíben prácticas autoritarias. Yo podría decir, no fue una práctica autoritaria lo que hemos venido sufriendo en los últimos días, cuando el presidente quiso cambiar la Constitución y logró que el Congreso autorizara una ley para cambiar la Constitución y quiere hacer el referéndum antes que termine el año. ¿Eso qué cosa es? Él ejerce su autoridad en una práctica autoritaria. Abusiva. Acá entramos en un problema. Cuando las palabras son ambiguas, queda en la interpretación del juez. Y cuando el juez interpreta, puede favorecer o desfavorecer a las partes. Discriminatorias. O sea, ¿cuándo una religión puede ser discriminatoria? Cuando justamente todas las religiones tratan de conquistar fieles para su fe, ¿no? De convencerlos, de llevarlos al camino el cual creen que es la salvación. Entonces, ¿dónde habría discriminación? Y contrarias a los derechos de las personas. ¿Cómo podría ser un derecho a la conciencia libre en religión contrario a los derechos de las demás personas? Si cada persona va a tener el derecho de la libertad religiosa. Naturalmente. ¿No? Entonces, en realidad es una atrocidad el texto. Yo nunca he visto tanta acumulación de errores en tan pocas líneas de escritura. Y errores gravísimos y peligrosísimos para nuestra libertad religiosa. Discriminatorias, doctor Tapia, si lo aplicamos al lado espiritual, ¿quién podría discriminar si alguien quiere ir a una congregación católica o evangélica? Tiene plena libertad de ir. Discriminatoria, tampoco. Dios vino, Jesucristo vino, no por los justos, sino por los pecadores. ¿Y quién no ha cometido un pecado, doctor? Entonces, por lo tanto, está libre tiene todo el derecho, así vamos a ponerlo, de acudir a Dios y pedirle perdón. ¿Quién le va a conculcar ese derecho? Nadie. Aquí estamos hablando de que prácticas discriminatorias y contrarias a los derechos de la persona. Definitivamente que no. Y como usted dice, doctor, reafirmar lo que usted dice, desacertadamente redactado este artículo. Lo concluimos, doctor, usted aquí está, nos quedamos en discriminatorias y contrarias a los derechos de las personas. Así dice, así como actividades de proselitismo político. Claro, el tema, esta palabra, discriminar. Discriminar es
tratar como inferior a una persona. Pero también discriminar en un sentido amplio significa elegir, discernir, escoger. Entonces tiene dos acepciones, dos connotaciones. Entonces, si por ejemplo viene una persona totalmente alcoholizada a una ceremonia religiosa y empieza a hablar no dejando al pastor que hable su prédica, o no dejando que el conjunto musical toque la canción que corresponde, o no dejando que el lector lea la parte de la Biblia. Entonces uno llama la atención, señor, modérese, cállese o váyase. Eso sería una discriminación, pero una discriminación justificada. Usted saca a una persona del salón porque no se porta bien y hace daño a los demás. Pero por esta ley podría haber el abuso de que podría caerle una sanción a cualquier credo por haber discriminado a un alcohólico que no se sabía portar en la ceremonia. Es decir, podemos caer en la mayor de las arbitrariedades si se quiere hacer daño, ¿eh? Y nosotros hemos visto, y hay antecedentes, y se han sufrido aquí antecedentes, de cómo se han tergiversado frases y palabras del pastor fundador del movimiento, ¿no?, que están en la Biblia y que se le quería perseguir judicialmente por ese motivo. Con el llamado crímenes de odio, Dios mío. Luego, doctor, estamos siguiendo exactamente ahora. Qué preocupante es que diga que esta ley dice se rige conforme al reglamento de la presente ley. En la anterior propuesta anulaba todo un párrafo, me acuerdo, creo que era el 14 en la anterior propuesta, y daba toda la fuerza de ley a un reglamento. ¿Es que acaso puede un reglamento tener mayor fuerza que la misma ley? Bueno, lo que pasa es que acá hay una confusión total que viene de muchos años. Yo la he escuchado desde que empecé a estudiar Derecho. La ley es suficiente, la ley debe ser clara para prohibir o para ordenar determinados actos a los ciudadanos. Las leyes no necesitan reglamento. Sin embargo, hay leyes en materias especiales. Entonces, por ejemplo, si hay una ley que dice los que van a hacer actividades pesqueras en el Perú deberán recabar de las capitanías de puerto su licencia. Entonces, ahí sí entra un reglamento para ver cuáles son los requisitos que se deben emplear y los papeles que se deben adjuntar para pedir la licencia. Pero el reglamento no puede ir más que la ley. Entonces el reglamento no puede decir solamente daremos licencia a los que nos da la gana. No, porque la ley dice cualquier peruano puede sacar licencia para pescar. Basta que cumpla los requisitos. Entonces el problema está a veces que las leyes se hacen mal y a veces que desde los órganos que tienen la misión de hacer cumplir la ley se exceden en sus funciones. A veces las leyes dicen que el reglamento desarrolle la ley, como acá dice que el reglamento se encargue de desarrollar lo que acá se dice. Entonces dejamos a funcionarios de inferior categoría en el Estado, que no son congresistas, a poner lo que le da la gana. Así es. Y entonces en realidad no están reglamentando, están ampliando la ley. Y eso no es, el Poder Ejecutivo no lo puede hacer. La Constitución establece que el presidente de la República y los ministros pueden reglamentar las leyes sin transgredirlas. Pero yo veo que ya, imaginándome un reglamento que diga qué cosa es práctica abusiva, qué es discriminación, le van a poner un desarrollo de 7 artículos a cada cosa y los pastores no van a poder decir nada el día de mañana. En vez de ayudar, en vez de beneficiar, va a ser de más problema. Bueno, oremos también para que nuestras autoridades tengan la sabiduría que solo proviene de Dios, para que puedan presentar proyectos que realmente beneficien a la nación y no
pongan obstáculos a las leyes y muy buenas leyes que hay impartidas en el Perú. Doctor Tapia, estamos llegando aquí al final. El día agradecemos su participación. Usted ha estado explicando claramente acerca de lo que significa la propuesta de este artículo, y el día de mañana, si Dios lo permite, estamos retornando también y anunciándoles a toda nuestra audiencia que tiene que prepararse para este 15 de noviembre a las 10 de la mañana desde la Plaza San Martín. Marcharemos en defensa de nuestros hijos, en contra de la ideología de género y de todo lo que se oponga al diseño original de la familia. Así que con mis hijos no te metas. Con permiso y que Dios les bendiga. Porque nuestros principios y valores no son negociables. Esto fue Defendamos la Familia.